Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Néstor. Un gusto. Antes de cederle la palabra a nuestro disertante, quiero comentarles que el jueves 2 de julio del presente año, a horas 15, vía Zoom, se harán las jornadas preparatorias del cuarto Congreso de Abogados del Niño, a realizarse en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, a cargo del doctor Néstor Solari. Y el Congreso, el cuarto Congreso Argentino de Abogados del Niño, se realizará en el mes de octubre, el 9 de octubre del presente año, de 8:30 a 20 horas. Se confirmará la modalidad, obviamente si será presencial o por este medio, de acuerdo a las condiciones sanitarias, tengo entendido, de nuestra Argentina. Agradezco la participación de todos y remarcar, como conversábamos en la previa con el doctor, que este medio tecnológico, al cual muchos nos estamos acomodando, nos estamos aprendiendo, es una hermosa herramienta para acortar distancias. Yo no sé cuántos de los asistentes hoy tendrían pensado conversar o escucharlo al doctor Solari y verlo en pantalla. Bueno, el doctor Solari, quien nos va a dar la charla Régimen de comunicación con niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia, perspectivas jurisprudenciales, es doctor en Derecho, profesor titular de la Cátedra de Familia y Sucesiones de la UBA. Bueno, sin más que decir, le cedo la palabra al doctor y por una cuestión de orden le pedimos a los asistentes que envíen sus inquietudes vía correo para que luego de terminada la exposición del doctor Solari hacemos el intercambio de inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Agradeciendo también especialmente al Colegio del Sur con esta actividad, a través de su presidente, que hemos tratado de elaborar, como bien él lo decía, una forma o una modalidad casi obligatoria en esta última época, y en particular una temática que tiene que ver con el Instituto del Niño del Colegio del Sur, que también tiene una actividad muy conocida en los últimos años respecto de la temática en lo que tiene que ver especialmente con abogados del niño, y de hecho hace 2 años hemos hecho una preparatoria ahí del Congreso, y como bien decía recién el presidente, la idea es hacer una preparatoria también por esta vía, allá en los primeros días de julio, de este congreso que se viene haciendo anualmente en la UBA, con un sentido, digamos, federal, y que muchos de ustedes seguramente han participado o han intervenido. En esta oportunidad la idea es tratar de conversar o de debatir sobre una temática, obviamente, que está en escena en la actualidad, y que tiene que ver con nuevos fenómenos o realidades y efectos jurídicos como consecuencia de la pandemia, y en particular en lo que acá nos interesa, dentro de las relaciones familiares, las consecuencias o los efectos que genera esta pandemia, la COVID-19, en relación al vínculo paterno-filial, y específicamente en el régimen de comunicación y contacto de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y o referentes afectivos, ¿no? Y esta temática nos pareció adecuada porque desde el 19, como todos sabemos, el primer decreto de necesidad de urgencia fue el 19 de marzo del 2020, que es, o se inicia, digamos, el periodo que incluso continúa respecto del aislamiento
preventivo, social y obligatorio, y como consecuencia de ello se han desencadenado una serie de circunstancias, virtud del aislamiento, con efectos o consecuencias en todos los órdenes de la vida, y en este contexto, en lo que tiene que ver con la judicialización de las relaciones de familia, fíjense que lo atinente al régimen de contacto y comunicación es la cuestión que más se ha judicializado en estos casi 70 días que llevamos del aislamiento, me refiero en todo el país, en lo que tiene que ver con las cuestiones de familia, en cuanto a si se debe mantener o no mantener, o en qué medida el régimen de comunicación o contacto personal de un progenitor con otro o el referente afectivo, que habría sido fijado previamente, ya sea en forma judicial, o convenido o acordado por las partes. Es decir, el contexto del tema de hoy es en qué medida afecta esto del aislamiento el eventual cumplimiento de un régimen de comunicación o contacto de un niño o niña adolescente con el otro progenitor no conviviente. Hay un grupo de Facebook que nosotros tenemos, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, que ahí subimos muchos fallos en relación a esto y comentarios, incluso inéditos, que lo pueden bajar por PDF, de fallos de distintas cuestiones referentes a la pandemia en relación a las relaciones de familia y en particular del vínculo paterno-filial. Y en ese sentido, esta temática, como dije, es la que más se ha judicializado en estos casi 70 días que llevamos del aislamiento en las cuestiones de familia. Allá por el 19 de marzo, cuando fue el primer decreto de necesidad de urgencia que inicia este aislamiento, ya al otro día, en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el Departamento Judicial de San Isidro, se había planteado judicialmente la habilitación o la pretendida habilitación de la feria, en razón de estas circunstancias, porque un progenitor quería que se cumpliera con el régimen de comunicación o contacto que había sido previamente fijado, obviamente antes del 19 de marzo, judicialmente. Y entonces, para que el otro progenitor cumpla con este régimen de comunicación o contacto. En este caso, el juzgado de familia de San Isidro, estamos hablando dentro de las primeras 24 o 48 horas del primer decreto, interpretó de que quedaba comprendido esta cuestión en el principio general del aislamiento y por lo tanto no se debía provisoriamente o quedaba interrumpido el régimen de comunicación o contacto personal de un progenitor con otro. Es decir, avalaba en este sentido el criterio o el contexto de los términos del principio general de que quedaban comprendidos los niños y adolescentes en esta cuestión respecto del aislamiento y la imposibilidad de trasladarse, en este caso a la casa del otro progenitor, para cumplir con este régimen de comunicación y contacto. Esto se dio porque en realidad el primer decreto había establecido entre las excepciones del aislamiento el tema de niños, niñas y adolescentes, lo cual provocó que al otro día el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una resolución, estableciera de que en realidad todo lo que tiene que ver con el régimen de comunicación y contacto quedaba comprendido en el aislamiento y por lo tanto la no efectivización o cumplimiento de este régimen de comunicación y contacto, siempre hablando en el sentido de contacto personal, salvo en 3 excepciones. La primera, cuando al momento del hecho, del 19 de marzo, el niño o niña adolescente se hubiera encontrado fuera de su centro de vida o el lugar donde tenga la residencia habitual, o lo que corresponde al interés superior del niño, en cuyo caso se autorizaba el traslado por una única vez al lugar en donde iba a estar su centro de vida o donde estaba su centro de vida. La segunda excepción era cuando por cuestiones de salud aquel progenitor o referente afectivo que tuviera a cargo el niño no pudiera hacerse cargo durante este aislamiento
del niño o niña adolescente, en cuyo caso también se permitía trasladarlo a donde fuere pertinente. Y el tercer caso era por cuestiones de trabajo, si por razones laborales también el progenitor no pudiera cumplir con estas circunstancias, se permitía este traslado a este solo efecto para que tengan o estén en el centro de vida que corresponde. Con lo cual, lo que quedaba claro era que el aislamiento comprendía esta situación y por lo tanto no se permitía que se siguiera cumpliendo o efectivizando todo régimen de comunicación o contacto respecto de niños, niñas, adolescentes con padres no convivientes. Y en ese contexto se dio esa primera situación, ese primer precedente. A partir de ahí, obviamente, se dieron una serie de hechos, de casos de judicialización, siempre en esta temática, con resoluciones varias. Y acá hay que advertir, o como primera reflexión en este sentido, que me parece importante hacerla, es que en esta temática, siempre el régimen de comunicación y contacto, si bien como en aquel primer precedente se hizo lugar al contenido y al contexto de lo que establecía o establece el decreto de necesidad de urgencia del aislamiento, hoy, a casi 70 días de aquel primer decreto y sus sucesivas prórrogas, en esta temática ya no podemos hablar de una situación de excepcionalidad y por lo tanto está regido desde el punto de vista profesional para el abogado y para la justicia por un decreto y menos una resolución administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy la cuestión hay que enfocarla ya desde el punto de vista de los derechos y garantías desde la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que reglamentan su ejercicio. En particular, la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las cuales ya la diversidad de situaciones y el tiempo que ha transcurrido no puede estar absoluta y totalmente regido por el contexto de un decreto en esta temática, ¿no? De necesidad y urgencia. Y esto creo que estaría avalado porque principios de abril, y en el contexto de la pandemia, el Comité de los Derechos del Niño se pronunció acerca de esta cuestión en relación a la pandemia, diciendo que los estados, el Comité de los Derechos del Niño, diciendo que los estados, si bien deben tener los recaudos respecto fundamentalmente a lo atinente a la salud y a la restricción por la circulación que puede generar en la sociedad, y en este caso respecto de los niños, la transmisión del virus, de ninguna manera las medidas establecidas por el Estado o las restricciones dentro de la excepcionalidad puede implicar la suspensión o la no aplicación de los derechos y garantías establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en todas las leyes que reglamentan su ejercicio en los respectivos estados. Es decir, se pronuncia por la vigencia inalterada, en este caso, de todo el régimen de los derechos y garantías con las particularidades que puede tener el caso, obviamente, respecto de las medidas de restricción, pero de ninguna manera la suspensión de estos derechos. Unos días después, mediados de abril, casi mediados de abril, también la Corte en esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya respecto a todos los derechos humanos, y en este caso también, obviamente, el de los niños, estableció que los estados, todas las medidas que pudiera tomar respecto de restricción y modalidades en protección y en la excepcionalidad de la garantía del derecho a la salud y de la población, no puede implicar de ninguna manera respecto de los estados la suspensión del derecho internacional de los derechos humanos. Este es un contexto importante porque acá, y por eso digo ya 70 días con más razón, y sin perjuicio de la excepcionalidad y las características especiales que conlleva esta situación, no podemos dejar de hacer referencia a que el contexto de esta cuestión debe quedar comprendida en los derechos y garantías y no en las resoluciones o decretos de necesidad de urgencia. Digo,
respecto de los abogados que plantean en la justicia, y la justicia cuando resuelve, cuando estamos en esta, como en todas las cuestiones atinentes a la violación de un derecho, o eventual violación de un derecho, en este caso en el régimen de comunicación y contacto, como sabemos, la Convención dice que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a mantener contacto con sus progenitores. Y la restricción es una medida de último recurso y excepcional. Por lo tanto, este es un derecho del niño y en este contexto debe ser analizado toda esta temática. Partiendo de la base que el principio general es mantener esa comunicación y ese contacto. Y por lo tanto, la restricción debe ser excepcional. Restricción excepcional que, y por eso me refería a aquel primer decreto, porque en esta temática, la restricción podría ser entendido en lo que fue el primer periodo, es decir, del 19 de marzo al 31 de marzo, comprensivo de casi 10 días, en cuyo caso esta excepcionalidad podía estar justificada, digo, de suspensión, en el sentido de no cumplimiento absoluto, en abstracto. Y que fue el contexto además que se presentó en aquel primer precedente que hice referencia. Ahora, a partir de abril, por poner el caso del 1 de abril, es decir, ya en esta prolongación que se da y hasta acá y con más razón hacia el futuro, ya no se puede hablar de circunstancias de excepcionalidad para que lisa y llanamente ese derecho quede suspendido, mucho menos en forma indefinida hacia el futuro, porque tampoco tiene un plazo establecido aún hoy de 70 días. Por lo tanto, nos exige tener que analizar en cada caso concreto la forma, modalidad o cumplimiento de ese contacto y comunicación personal. En algunos casos más difíciles, en otros menos difíciles, pero de ninguna manera, digamos, una suspensión en ese sentido. Esto viene atado a la idea de que en esta cuestión, en todas las cuestiones, y de acuerdo a las jurisdicciones y a las provincias, como ustedes saben, hay muchas provincias o muchas jurisdicciones, juzgados, que no habilitan la feria judicial y en consecuencia no abordan la temática. En cambio, otros juzgados habilitan la feria judicial y abordan la temática, digamos. Hay distintos casos y situaciones, depende de los juzgados y las jurisdicciones. En ese contexto es importante analizar de que acá también a 70 días pareciera ocioso, pero estamos en esa discusión. No podemos discutir o analizar, como lo estamos haciendo, de que el servicio de justicia es un servicio esencial en un Estado constitucional de derecho. Digo, porque si hoy yo voy a la justicia en esta cuestión o en cualquier otra, y me alega una feria judicial extraordinaria, en realidad me está impidiendo un derecho constitucional básico, fundamental, procesal, convencional, que es el acceso a la justicia, unido a la tutela judicial efectiva. Derechos que han sido, digamos, esenciales de derechos humanos para empezar a hablar de cualquier otro derecho. Por lo tanto, a 70 días no podemos estar en un escenario en el cual el ciudadano tiene que ver si le habilitan o no la feria judicial, porque está en juego este acceso a la justicia. Es decir, estaría en juego una circunstancia por la cual, si esto fuera así como es en muchos casos, pareciera que una persona no tiene el derecho al acceso a la justicia, lo cual sería impensable. Por eso digo, hoy, en ese contexto, estar debatiendo que el servicio de justicia es esencial parece ocioso o superfluo, pero la verdad no lo es. Hay muchas jurisdicciones donde incluso la Corte Suprema de la Nación mantiene una feria extraordinaria, con lo cual esto me parece que es una situación que hay que superar desde el punto de vista como servicio esencial en un Estado constitucional de derecho. Y en consecuencia, en esta temática, el ciudadano tiene que tener el derecho a que el juez resuelva este régimen de comunicación y contacto teniendo en cuenta las particularidades o las circunstancias del caso. Digo las particularidades y circunstancias del caso, abocándose a la cuestión de fondo, porque en esta temática, el régimen de comunicación y contacto, está en juego el interés superior del niño. Y ese interés superior del niño no es abstracto, teórico o genérico para todos los casos. Porque desde la Convención
hasta la ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño y niña adolescente, la ley nacional que rige los derechos de la niñez, en el artículo 3, cuando habla del interés superior del niño, dice que el interés superior del niño consiste en la máxima satisfacción de los derechos que están en juego en esa circunstancia. Y entre ellos, enumera, ejemplificativamente, el derecho a ser oído, el derecho a mantener su centro de vida, el derecho a la participación. Por lo tanto, para determinar un eventual conflicto y fijación eventual de un régimen de comunicación y contacto, que es el tema que estamos hablando, hay que abocarse al caso particular para analizar en esa circunstancia y no alegar un decreto genérico, como si todos los niños y niñas adolescentes respecto de sus progenitores de la Argentina tuvieran un modelo único, ignorando, digamos, la diversidad familiar, las problemáticas familiares, las zonas geográficas. Fíjense que en esta temática es muy significativo un ejemplo de la zona geográfica. No es lo mismo un régimen de comunicación y contacto en Capital Federal o en el AMBA, donde hay una transmisión activa en la cual se tendrá que tomar mucho más recaudo, que en una localidad o ciudad en el país donde hay 20.000 o 30.000 habitantes, 40.000 habitantes, 50.000 habitantes, muchas ciudades o localidades que no tienen ningún caso. Entonces ahí la fijación de un régimen de comunicación o contacto podría ser cuasi normal. Por lo tanto, viendo una situación hasta geográfica, vemos que ese interés superior del niño va a depender geográficamente, como un elemento, y muy visiblemente, de una situación u otra, y por lo tanto yo no puedo establecer parámetros genéricos o absolutos. Digo parámetros genéricos o absolutos porque a mediados de abril, siempre en esta temática, flexibilizó un poco esta circunstancia porque, que sería el régimen actual, de acuerdo a los decretos, que el niño esté con una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor. Es decir, flexibilizó un poco ese criterio rígido que lo mantenía en el aislamiento y ahora, a partir de mediados de abril, estableció un régimen un poco más flexible de una semana y una semana. Como principio general es válido y es bueno, porque digamos como norma general uno puede decir una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor, es perfectamente válido. Ahora, no puede ser absoluto, porque en esa diversidad familiar hay muchas circunstancias puntuales que no pueden aplicarse a todo y cada uno de los casos, desde las distancias hasta los conflictos familiares. Impide que esto pueda ser para todos y cada uno de los casos una semana y una semana. De hecho, hay muchos casos judicializados en este último mes en donde se estableció un régimen distinto, porque dada esta diversidad de modelos familiares y las distancias, incluso, fíjense, dentro de una misma ciudad, puede ser de que si un progenitor no conviviente vive a 2 cuadras, a lo mejor ese régimen de comunicación y contacto puede ser mucho más fluido. A otro caso en la cual viva a 70, 80 o 100 cuadras, en cuyo caso ahí a lo mejor una vez por semana sea lo más conveniente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que innumerables situaciones casuísticas podemos analizar y se han dado en la práctica que impide establecer un régimen único. Sí puede ser un régimen general para circunstancias normales. Digo para circunstancias normales porque también, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, cuando recién se produjo el decreto de necesidad de urgencia, los jueces de familia de Capital, de Córdoba, habían establecido de que instaban a los progenitores régimen de comunicación y contacto durante el periodo de la pandemia. Claro, como principio general también es válido. De hecho, en todas las cuestiones de familia, esto lo hemos dicho siempre, la resolución del conflicto por vía pacífica es lo aconsejable. Ahora, no todas las situaciones en el contexto familiar se pueden resolver pacíficamente. En ese caso, la justicia va a tener que resolver frente al conflicto. No se le puede negar a una persona o al ciudadano o a un grupo familiar de que ante el disenso o conflicto resuelvan por la vía de hecho, porque acá aparecería además, en esta cuestión, una cuestión en donde la decisión estaría dada respecto de
el que tiene más posibilidades y el que puede tener una desigualdad en la relación imponiendo las condiciones. Para eso entonces la justicia tiene que, frente a ese conflicto, resolver y determinar en ese caso cuál va a ser el régimen de comunicación y contacto. De hecho, la semana pasada en Capital Federal, por ejemplo, en una situación como esta última situación que decíamos frente al conflicto, la madre, es decir, de dos niños, cuyo progenitor era no conviviente, es decir, los padres estaban separados, la madre va a la justicia alegando que el padre, desde el 19 de marzo, le comunicó que se quedara con la madre hasta de salud y de traslado, era inconveniente que él vaya a buscar a los hijos, etcétera, y por lo tanto que se hiciera cargo de él. Fíjense que la madre se vio ante la situación obligada de recurrir a la justicia por la renuencia del padre a cumplir con sus deberes, y en este caso, con buen criterio del juez, le impuso obligatoriamente al padre que se hiciera cargo de estos dos chicos durante una semana. Él una semana la madre. Bueno, acá en este caso, fíjense, la madre se vio en la obligación de ir a la justicia frente a la renuencia del progenitor. Por lo tanto, ahí la justicia te debe dar un resultado o una decisión acorde a esa situación. O también puede darse al revés, que el progenitor conviviente impida que el otro tenga contacto alegando estas cuestiones, digamos, de salud, de traslado, etc. Bueno, el otro progenitor tendrá el derecho de ir a la justicia y analizarse en ese caso, si corresponde o no corresponde, en qué medida, en qué modalidad, etc. Pero esa diversidad hace, por eso digo que ya no podemos estar regidos por un decreto de necesidad de urgencia en esta temática, porque es, digamos, simplificar una complejidad de situaciones, y reitero esto cuando digo que cuantitativamente en los temas de familia en el periodo de la pandemia han sido los casos que más se han judicializado, esta conflictiva familiar, en razón de esta situación, y que obliga a que la justicia tenga que resolver en el caso de acuerdo a la circunstancia particular. Por lo cual me parece importante que tanto el profesional, el abogado, como el juzgado, digamos, tengan un contexto de que hoy hay que analizar estos derechos de acuerdo a la Convención y a la Ley 26061, digamos, y no reducir a una cuestión digamos, teórica del interés superior del niño, en abstracto, o alegar el aislamiento y por lo tanto el no cumplimiento del régimen de comunicación o contacto. Y esto también trae como otra reflexión en esta temática que me parece importante compartir. Porque fíjense que todos los decretos de necesidad de urgencia en esta temática y las resoluciones ministeriales en el régimen de comunicación y contacto, en ningún caso, desde el primero hasta el último, le dan participación al niño. Fíjense cómo se habla del interés superior del niño, pero se delega absolutamente en el progenitor. De hecho, el último decreto que estableció que una semana con un progenitor y la otra semana con otro progenitor, cita la Convención y el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial se refiere a la responsabilidad parental, no a los derechos del niño. Y esto ideológicamente parece intrascendente, pero es esencial porque denota, digamos, ideológicamente, digamos, el fondo de la cuestión, porque en realidad pareciera ser que todo esto es un derecho de los padres o de los progenitores, visto exclusivamente de la responsabilidad parental y no un derecho del niño. Y no un derecho del niño, digo, porque a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que parece obvio, cambió sustancialmente el régimen porque la comunicación y contacto del niño adolescente con el progenitor pasó a ser un derecho del niño, sin perjuicio de un derecho de los padres por la responsabilidad parental, la vieja patria potestad, la actual responsabilidad parental. Pero primero un derecho del niño. Entonces yo tengo que poner el foco en los derechos del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hablar del régimen de comunicación y contacto, yo tengo que hablar de la 26061, no del Código Civil y Comercial. Porque el Código Civil y Comercial
no legisla sobre los derechos del niño, sino de instituciones que en todo caso tienen relación con los derechos del niño. El ejemplo, la responsabilidad parental. Pero la mirada está dada desde la responsabilidad parental. Yo tengo que girar la mirada y verlo, de analizar el contexto y la situación, que no es intrascendente porque hace 10 días en Capital, 15 días, la Cámara en los contenciosos administrativos y tributarios resolvió una situación en la cual una enfermera, fíjense cómo esta mirada es importante ideológicamente, que está detrás todo un criterio fundamental. Una enfermera, obviamente el servicio de salud, como ustedes saben, es esencial, y desde el día 19 de marzo, los trabajadores en relación de la salud mantienen el régimen laboral común o habitual. En ese contexto, una enfermera se presentó a la justicia porque tiene un hijo de 5 años a cargo, en una familia monoparental, porque no tiene progenitor ni otro referente afectivo. Entonces ella se presenta a la justicia pidiendo una licencia laboral en el sistema de salud, en virtud de que no tenía con quién dejar a su hijo en ese periodo de 8 horas, 10 horas, lo que fuera laboral, de un chico de 5 años, con quién dejar al niño en estas circunstancias. Además de lo que significaba volver después con el niño en estas circunstancias y el riesgo en este contexto. La Cámara en lo contencioso administrativo de Capital estableció que el niño debía quedar en una institución que le dio como alternativa 2 posibilidades, pero un lugar institucionalizado, entendiendo que el servicio de salud era esencial y por lo tanto no le dio la licencia. ¿A qué voy con esto? Fíjense cómo acá la mirada es equivocada, incluso del mismo profesional que por ahí planteó. No hay que plantearlo desde el punto de vista laboral, que sin perjuicio de que el fondo de la cuestión es la licencia, tenía que plantearlo desde el punto de vista de los derechos del niño. En primer lugar, porque la Convención de los Derechos del Niño establece que la institucionalización es la medida de último recurso. Fíjense que la Cámara, está bien, contencioso administrativo, que además no era una Cámara especial respecto de la temática, estableció como primer recurso. Y en ningún momento planteó esta situación de los derechos del niño. Es decir, que en ese expediente, más allá de lo que se resolvió, que además no se le dio la licencia, que es esencial el resultado, es como que fue visto desde otro lugar, desde los derechos, en este caso laboral, respecto de esta cuestión, y no de los derechos del niño. Esa mirada me parece importante porque todo lo que esté involucrado en ese contexto de un niño de 5 años, porque además un niño de 5 años no es lo mismo un niño de 15 años que tenga que quedar o solo o con un referente afectivo hasta desconocido, no sería tan problemático. Pero un chico de 5 años, fíjense en todos los aspectos que analizamos desde el punto de vista de los derechos del niño, las afectaciones eventuales que pueden tener esos derechos. Que si yo lo hubiera analizado desde esa perspectiva, seguramente la justicia hubiera resuelto otra cosa. Por eso digo, la mirada es importante porque, volviendo otra vez a lo que decíamos recién, ningún decreto ni resolución administrativa le dio participación al niño, ni para ser oído, ni para participar, y menos va a tener un abogado. Imagínense en este contexto, ya que tengo un abogado, sería ciencia ficción. Con lo cual es importante porque cuando decía al comienzo que el Comité de Derechos del Niño dijo y alertó a los estados que esta situación de pandemia de ninguna manera puede significar que los estados establezcan una restricción de los derechos del niño, este es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Si nosotros vemos en estos casos, acá es como que o la voluntad del Estado absoluta como pater familia, o la voluntad de los padres, por la responsabilidad parental, deciden absolutamente sobre estas cuestiones. Que además tiene que ver también con la edad, porque no es lo mismo una persona de 2 años que de 16 años. Imagínense un adolescente que va a hacerse cumplir un régimen de comunicación y contacto. En ese caso, a los 2 años, yo puedo decir, bueno, acá la intensidad de la responsabilidad parental es casi determinante, porque un chico de 2 años no le va a preguntar si quiere ir o no quiere ir, o qué efectos le produce ese traslado eventualmente. Ahora, una persona de 15 años, 16 años, 17, ya próxima a la mayoría de edad, pareciera impensable que en un contexto actual
se estableciera un régimen de comunicación o contacto, ya sea por un decreto de necesidad de urgencia o por la vía judicial, sin que ese adolescente tuviera una mínima participación, porque puede suceder que esa persona de 16 años, incluso en el contexto de la pandemia, pueda decir, no, yo no me quiero trasladar a ver a mi progenitor a 20 cuadras, o 30 cuadras, o 40 cuadras, porque tengo miedo de contagiar. Bueno, en ese caso hay que traerlo al proceso, y hay que saber cuál es su voluntad. O que a lo mejor el adolescente diga, no, yo no tengo ningún inconveniente en esta circunstancia que estamos aliados, tal día o tal hora. Sin embargo, esto que parece obvio, digo, no es tan obvio, y esto es importante en los planteos judiciales que los profesionales traigan al proceso todo este sistema de derechos, porque hoy lo que parece obvio, por eso digo, no es tan obvio, y estamos hablando de situaciones y de casos reales, que con esta particularidad de la pandemia es como que el niño ha perdido incluso más derechos de los que tenía, porque acá es como que quedó en absoluto bajo esta dependencia total. No es que esté mal la dependencia de la responsabilidad parental, de ninguna manera, en ningún caso la convención cuestiona esto. Estamos hablando acá de la participación activa del niño en todas estas cuestiones, sobre todo con esta incidencia o este componente también de la pandemia, de la afectación que pueda tener el adolescente respecto a esta circunstancia de cumplir o no cumplir, etc. Que variará según las particularidades de cada caso en este contexto, en este escenario. Incluso fíjense que esto de la comunicación y contacto que se ha judicializado es un derecho del niño a mantener contacto o comunicación con el otro progenitor, pero no se ha judicializado, por ejemplo, en el tema de los derechos del niño en relación a esto, las consecuencias que produce respecto del aislamiento o el confinamiento para niños, niñas y adolescentes. La ciencia médica de la legislación extranjera ha establecido la gravedad del daño que produce, bueno, para toda persona, el aislamiento y el confinamiento, de la cual todos somos testigos de esto y vivimos en carne propia, mayores, menores, etcétera, a cualquier edad, lo que provoca este aislamiento, pero en particular la ciencia ha determinado que respecto de niños, niñas y adolescentes produce daños irreversibles en la salud psíquica. Y esto, fíjense que no está en debate, en el caso argentino, porque el régimen de comunicación o contacto en la cual eventualmente podría salir un niño al hogar del otro progenitor y en consecuencia salir del aislamiento, en muchas situaciones de modelos familiares, cuando los progenitores conviven, el niño está aislado hace 70 días. Y nadie judicializó esto respecto de esta eventual afectación del niño en esta circunstancia, del daño psicológico que le puede generar el aislamiento y de acuerdo a la edad y circunstancias. No es lo mismo tampoco decir un niño de 2 años que a lo mejor no percibe esta situación, de una persona de 9, 10, 11, 12 años, también principios de abril, en plena época de la pandemia y en plena época restrictiva del aislamiento, en Capital Federal se presentó un caso en la cual un progenitor o los dos progenitores fueron a la justicia pidiendo que pudiera salir un niño, en este caso que tenía 11 años, porque tenía un autismo severo, pedía salir de este aislamiento y en este caso la justicia, pero con buen criterio, le dio el derecho a un progenitor para que todos los días de 10 a 12 de la mañana saliera con un progenitor a pasear. Pero en virtud del autismo severo, acá se unía que era además un niño de 11 años, pero se lo dio en razón de este autismo severo y las consecuencias que provocaba el encierro en sí. Acá se dio por la discapacidad, no por el niño en sí mismo. Pero sacando el tema de la discapacidad, que tiene además un componente específico y que justifica mucho más las medidas judiciales que han permitido, digamos, romper el aislamiento en circunstancias y formas determinadas, el niño, con solo la condición de niño, niña, adolescente, ya tiene un daño psicológico importante en este contexto y habrá que analizar las consecuencias de la situación, porque en Capital Federal, salvo la semana pasada, que se permitió algún sábado o domingo que los progenitores salieran con sus hijos a la plaza o
un par de horas, en general el niño está aislado. Y ahí hay que ver cuál es el derecho. Digo, ¿cuál es el derecho? Porque cuando hablamos del derecho a la salud, que es lo que da vuelta en todo este contexto de la pandemia y la justificación de la restricción de las medidas de salida y por lo tanto el aislamiento, hablamos solamente de la salud física, es decir, de las consecuencias que puede generar la transmisión de un virus desde el punto de vista de la salud física o el aspecto físico. Pero no hablamos de la salud psicológica. Digo esto porque la Organización Mundial de la Salud, cuando define la salud, comprende tanto la salud psíquica, física como psíquica. Por lo tanto, tan ponderable o importante puede ser la salud psíquica, incluso con consecuencias mayores, porque yo creo que el daño más irreversible, no solamente en los niños y adolescentes, sino en los mayores, va a ser mucho más el daño psicológico que el daño físico. Salvo que acá hubiere, digamos, una situación que se desorbite como en algunos países cuantitativamente, pero hasta acá, digamos, el daño hoy es mucho más psicológico que físico de la transmisión, si tenemos en cuenta los casos que se han dado. Y es tan protegible o ponderable la salud psíquica como la salud física. Y en ese contexto también hay que, a medida que pasan los días, plantear y judicializar porque son daños irreparables. Vuelvo otra vez a lo que decía al comienzo. Una situación excepcional de una semana, 10 días, puede ser entendible, razonable, justificable. Ahora, hoy a 70 días nosotros no podemos hablar de un aislamiento absoluto, porque hay algo que no estaría funcionando desde el punto de vista, digamos, del aspecto lógico, sin perjuicio de las previsiones y los recaudos que hay que tener en este sentido, porque además, desde el 19 de marzo, toda persona también puede salir excepcionalmente para comprar cuestiones, digamos, alimentarias, a la farmacia, etcétera, con lo cual, digamos, tampoco se da una situación absoluta. Por lo tanto, hay una interacción con los recaudos que eso significa, y entonces habrá que debatir cuáles son los protocolos, digamos, en ese sentido, pero no avalar el tema del aislamiento, digamos, indefinido, porque además es indefinido, y en ese caso creo que las consecuencias y los daños son irreparables. Y en la niñez me parece que esto está demostrado en estudios de la legislación extranjera, estas consecuencias que genera, que recién se van a evidenciar post pandemia. Porque, digamos, hoy en este contexto se está judicializando las situaciones muy evidentes o inminentes o visibles, pero no estas circunstancias que son consecuencias. Ya se ha advertido, por ejemplo, en la legislación extranjera, en esta temática, de que hay niños que después de esta pandemia, en una duración mucho menor que ha tenido la Argentina hasta acá, no han querido salir o no quieren salir para acá. Imagínense la problemática que vamos a tener nosotros si tenemos 20, 30, 40, 50 días más respecto a un niño a lo mejor de 12 años, 11 años, 7 años, con todo el contexto psicológico en el cual está formado en esas circunstancias, todos los daños que pueden llegar a generarse. Bueno, todo eso hay que armonizar teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones, y no tampoco como régimen absoluto o general o abstracto, es decir, bueno, ahora se salió sin ningún protocolo, sin ninguna situación, listo, todos afuera, creo que esto es inadmisible. Pero hay que pensar todas estas formas de restablecimiento. Fíjense que en los primeros días de abril también la justicia capital resolvió en contra de un periodo de revinculación de un progenitor con otro, con su hijo, el niño adolescente, en la cual, previo al 19 de marzo, la justicia había ordenado la revinculación de un niño con su progenitor. Bueno, en los primeros días de abril, frente a la negativa del progenitor conviviente, el otro presentó a la justicia diciendo que se haga lugar a la revinculación ordenada. En ese contexto, la justicia ordenó que la revinculación estaba suspendida. Podía ser válido porque estábamos a 15, 20 días. Y era entendible que en ese contexto no se ordenara una revinculación como si nada pasara. Ahora, lo que hay que pensar es que todos los expedientes judiciales
que ordenar una revinculación antes al 19 de marzo, hoy a 70 días no podemos dejar paralizado, porque además genera un daño irreversible en el contacto indefinido del niño, porque esa revinculación, que no se sabrá cuándo, va a generar consecuencias mucho más dañosas. Por lo tanto, habrá que ver con los protocolos, medidas, circunstancias y particularidades de cada caso, cómo se restablece esa revinculación. Es decir, ya no podemos hablar de suspensión. Por eso lo que decíamos al comienzo de los derechos y garantías, es decir, lo que hoy hay que buscar es la forma o el modo, y teniendo en cuenta esta particularidad, de cómo yo mantengo todos estos derechos con todas las particularidades que significa. Es decir, no es lo mismo un caso que otro, y no es lo mismo una problemática que otra. Pero fíjense que en la adopción, por ejemplo, en algunos tribunales se ha dado lugar por vía informática o virtual, en algunos actos procesales respecto a las guardas preadoptivas, que también, acá en toda esta temática del niño que está en situación o en proceso de adopción, fíjense que el nuevo código incluso establece tiempos. El tiempo es fundamental en esto. Bueno, los 10 primeros días yo podría decir como juzgado, bueno, se paraliza todo esto por 10 días. Hasta ahí, digamos, estaría dentro de un contexto válido de justificación. Ahora, hoy, profesionalmente, yo no puedo tener un expediente de una guarda preadoptiva o un contacto o una comunicación que ha salido con un régimen institucionalizado, etcétera, de contacto con sus padres, con sus progenitores o referentes afectivos, suspenderlo indefinidamente. Porque el daño acá en el factor tiempo, como en cualquier otra circunstancia, en esta temática es fundamental. Y por lo tanto habrá que encontrar las formas y modos, ya sean forma virtual de avanzar, de acuerdo a cada jurisdicción, con actos procesales en este sentido, o de forma presencial de acuerdo a los protocolos que se puedan dar en circunstancias específicas. Si en un juzgado hay normalmente 40 empleados, bueno, en ese caso tendrá que habilitarse con 3 empleados o 4 empleados y teniendo en cuenta los recaudos. Es decir, lo que me parece que hoy no podemos avalar o estar en una feria. Esto, la feria es la afectación a derechos constitucionales elementales y básicos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Y todo lo otro, los derechos, ¿cómo lo voy a alegar si no tengo ese acceso a la justicia? Por lo tanto, es impensable. Y ese es digamos, el desafío un poco que en la brevedad hay que tratar de salir, porque están en juego todos los derechos, y en este caso que estamos hablando, estos derechos del niño, como estas cuestiones, digamos, derechos, tanto aspectos personales, patrimoniales, de todas las cuestiones que estén involucradas en causas judiciales, en su medida y alcance tienen que avanzar con las restricciones y las limitaciones que tiene esta particularidad de el periodo que dure la pandemia, claramente, digamos. Nadie puede hoy pretender que esto funcione normalmente como si nada pasara. De hecho, hay muchas actividades, como todos somos testigos, que funcionan con los debidos protocolos. En el sentido de todo lo que tenga que ver con la alimentación, con los supermercados, ni hablar del sistema de salud, establecen sus protocolos, pero funcionan. Es mismo las universidades. Yo soy profesor de la Universidad de la Facultad de Derecho, de la UBA. Imagínense si la UBA, como cualquier otra facultad, lo hubiera dicho el 19 de marzo. Se cierra la facultad hasta nuevo aviso. El derecho a la educación como derecho humano, que fíjense que si lo comparamos con el derecho a la justicia, o al acceso a la justicia, mucho más fundamental el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la salud, el derecho, perdón, a la educación, en el país no se suspendió, se da en forma virtual, con las particularidades e inconvenientes que todo esto genera, pero funciona. Y en todo caso hay algunas universidades que tienen mayor soporte técnico, mayor acceso a la tecnología, o estudiantes que tienen mayor acceso o menos acceso a la tecnología que otros, y ese debate es plenamente válido. Ahora, lo que no se puede es suspender
Imagínense si la universidad, en garantía del derecho a la educación, dice, bueno, entramos en un asueto extraordinario por tiempo ilimitado. Pongo el ejemplo de la educación porque me parece significativo cómo el sistema educativo no ha estado preparado para un sistema habitual. Y sin embargo, con el transcurso de los días, un poco mejor, un poco peor, de acuerdo a las jurisdicciones y a las universidades, funciona. De la misma forma, creo que ese modelo uno tiene que tener respecto de la justicia. Es decir, de alguna manera no es lo mismo en Tucumán, el centro judicial de capital de Tucumán con a lo mejor una localidad, no Concepción, porque Concepción es grande, pero digo, a lo mejor hay localidades donde tienen juzgados de paz, donde tienen unas limitaciones técnicas, humanas, mucho mayor. Bueno, obviamente no va a ser lo mismo que un centro capital, pero eso en circunstancias normales se da esa desigualdad. Acá el componente en todo caso sería la pandemia, lo que no cuenta, porque me parece que ahí ya estamos hablando de elementales garantías o derechos de un Estado constitucional de derecho. Pero bueno, eso me parece que es un tema que, digamos, que se da en esta temática y en todas, porque yo tengo que pedir hoy la habilitación de la feria judicial para entrar a abordar en muchas jurisdicciones, analizando. Bueno, no sé si les parece, podemos abrir a preguntas o a dudas para interactuar respecto de la cuestión, a ver qué es lo que, de acuerdo a los lugares y a las funciones que cada uno tiene, las realidades que pueda traer al debate. Sí, Doc, hasta que esperamos que la audiencia prepare las preguntas por el chat, así nosotros le transmitimos. Quería agradecer acá a las personas que hicieron posible esta transmisión, esta charla, en especial a Roberto Charcas, que es el tesorero actual de nuestro Colegio de Abogados del Sur, a Julia Pellene y a Paola Díaz, que son integrantes de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra institución, que le hago un comentario cortito, así también la gente se entera. Esta comisión es interdisciplinaria, está constituida no solo por profesionales del derecho, e incluso hay integrantes que no tienen una profesión particular, sino los une la temática, y tenemos el orgullo, por decirlo de alguna manera, de poder asistir a los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, obviamente quienes son profesionales del derecho. Entonces, estamos muy entusiasmados con el trabajo de la comisión, muy agradecidos a todos los integrantes, y esta charla se dio a instancia o a propuesta justamente de esta comisión. Así que le quiero... Sí. Esto que usted dice de la intervención de otros profesionales es importante por una visión integral del abordamiento, que más allá que la presentación judicial, como bien dice, del colegio, sea a través de un abogado, porque la figura de abogado del niño obviamente tiene que ser abogado, es importante que el colegio tenga una visión interdisciplinaria para el abordamiento de la temática que no se da normalmente. Y que en consecuencia muchas veces pierde la dimensión de muchos aspectos que componen ese caso, por no tener una visión profesional más amplia e interdisciplinaria. Por lo tanto, yo creo que es muy valiosa esa circunstancia porque permite abordar con mayor profundidad la problemática y no limitarla o reducirla a un aspecto estrictamente jurídico, digamos. Claro, porque como lo mencioné,
una temática compuesta, no es solo un mix de derechos, sino hay muchos aspectos desde geográficos, físicos, poblacionales, de costumbres, de hábitos también, y de psíquicos. Para mí, como usted mencionaba, es fundamental la psíquica. Sí, sí, sí. Así que, bueno, con una interdisciplina se puede abordar mejor la problemática. ¿Tenemos algo último? Doctor Cano. Queremos agradecer también que aquí la estamos viendo que está en contacto a la madrina de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la doctora camarista del Centro de Concepción, la doctora Ana Carolina Cano. Que siempre... saludos especiales, la conozco, sí, 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 nos conocemos, sí, sí, sí. Que ha trabajado mucho en esta temática. Sí, sí. Saludos a Carolina especialmente. Y está en contacto y se preocupa. Se preocupa y se ocupa de la problemática de los niños y adolescentes. Sí, así es, sí, sí, sí. Y una mención especial, un saludo también especial con su especial impronta, valga la redundancia, para la doctora Rey Galindo, que es jueza del Centro Judicial Montero, de acá de... También saludo y la conozco, sí, sí, hemos estado compartiendo también ahí en la última jornada preparatoria que hicimos hace 2 años, estuvimos también en un panel con ella, así que sí, sí, siempre, digamos, tenemos presente esa participación también que tiene en este caso ella a través del juzgado en muchas resoluciones referidas a la niñez, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, 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 doctor. Porque ahí quedó congelada la imagen. ¿Se escucha bien lo que digo? Sí. Escucha, creo que alguien solicitó habilitación del... A ver. El audio. ¿No? No. Porque alguien tiene preguntas. No hay preguntas, Doc. Demasiado clara su exposición. Cuando la exposición... ¿Será que no hay claro? No, está. Así que, no, en este contexto yo creo que es importante mantenerla también en esta temática, y sobre todo hacia el futuro, el abordamiento tanto para el profesional que litiga como para la justicia, y teniendo en cuenta esta excepcionalidad en el sentido de la pandemia, porque esto además se prolonga en el tiempo, de que siempre la excepcionalidad y la pandemia deben ser analizados en el contexto de la Constitución. En ningún caso interpretar como una excepción de no respetar los derechos y garantías. Y esto creo que es un eje fundamental a tener en consideración, porque requiere, digamos, el abordamiento con todos los tiempos y los plazos que seguramente se da en una dilación en virtud de esta problemática, y de acuerdo a cada tema, obviamente, y los actos procesales, porque quizás el tema de las audiencias como acto procesal sea en algunas situaciones o en algunos procesos lo más dificultoso para abordar por vía virtual, no obstante que hay muchos casos que se ha hecho, pero digo en algunas situaciones específicas, pero hay muchos actos procesales que válidamente pueden hacerse por la forma y vía virtual alternativa y excepcional. Aún no prevista en los códigos procesales, porque un artículo mío sobre el tema del derecho procesal de emergencia,
en el sentido de que esta situación, y en cuestiones de familia, aplicado y a todos los procesos, podemos hablar de un derecho procesal de emergencia que tiene que ver con circunstancias excepcionales que el Estado, a través de la justicia, tiene que dar una alternativa excepcional en razón de estas circunstancias. Y el ejemplo que sea más gráfico es que los primeros días de abril se dio en la provincia de Buenos Aires el primer caso, que después se dieron varias situaciones, de la notificación de una demanda vía WhatsApp. Obviamente el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco otra provincia, tenía habilitado la notificación por vía WhatsApp. Sin embargo, fue una alternativa en este contexto de excepcionalidad que se dio. Y después hubieron muchos precedentes, seguramente ahí ustedes tienen algunos también, que se hicieron notificaciones por vía WhatsApp, ¿no? Pero bueno, son circunstancias alternativas que válidas en este contexto, aunque el código procesal, los códigos procesales específicos no lo contemplen, pero hoy tiene que el Estado, en este caso a través de la justicia, establecer estos mecanismos alternativos para dar viabilidad a los procesos, en la medida y con las dificultades y teniendo en cuenta las garantías, pero digo, en ese primer precedente que fue el General Lamadrid, un juzgado de paz, estableció además un protocolo en el WhatsApp y el seguimiento de la causa judicial. Y finalmente la demanda de alimentos, se estableció una cuota alimentaria, se hizo la notificación, la prueba, etcétera, y se avanzó en el proceso. Y es un ejemplo claro, con las limitaciones y las particularidades que puede tener cada situación, cómo se avanza en un contexto, digamos, de excepcionalidad y de acuerdo a las particularidades de cada caso. Así que, bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, quedaremos para otra oportunidad seguramente con algún tema que podamos debatir y analizar que sea de interés, y por eso decía, en este caso hemos elegido este tema porque nos pareció que había mucha situación en periodo de pandemia de judicialización de esta problemática y que cada vez se va habilitando más en esta temática, estableciendo un régimen de comunicación o contacto específico en ese caso. Y la aclaración que hago es que todo esto hemos referido al régimen de comunicación y contacto en forma personal, porque obviamente también en este periodo se han dado una forma alternativa del régimen de comunicación o contacto en forma virtual, ¿no? Que esto también es válido e importante, sobre todo en estos periodos, pero ahí también está sujeto a que el niño, niña, adolescente y el progenitor tengan esos recursos tecnológicos. Pero bueno, han habido también muchos casos en los cuales se han fijado un régimen de comunicación por vía virtual, que en este caso sería una situación sustitutiva ante la imposibilidad presencial, ¿no? Que es también un recurso que la justicia hacia el futuro, aún después cuando vuelva a lo presencial, tiene que mantener esto como complemento, no como sustitutivo de la comunicación virtual, porque hace una forma más dinámica, porque a veces las distancias, incluso esto de una semana, que es bueno, lo interesante sería ver, sin perjuicio de que en muchos casos voluntariamente hay comunicación, obviamente, pero digo, ante el conflicto, sería interesante establecer un régimen, además de un contacto personal, un contacto en forma virtual, continuada, cuando hay conflicto o hay obstáculos respecto de uno de los integrantes que impide estas circunstancias, ¿no? Para mantener ese vínculo. Sí. Doctor, aquí hay una pregunta con las disculpas del caso porque no es específicamente puntual de esta temática, pero quiere conocer su opinión sobre la intervención de los niños, niñas y adolescentes en las mediaciones prejudiciales. ¿Mm? Sí. Es un interrogante de la doctora Alejandra Mendoza. Sí,
En realidad, de acuerdo a las jurisdicciones, en la mediación, porque como sabemos es jurisdiccional y local, las leyes respecto de la mediación, hay unas jurisdicciones que han avanzado mucho sobre el tema de la intervención del niño, en particular con la figura de abogado del niño, respecto del mediador. Y quizás en algunas jurisdicciones han avanzado más los mediadores que los abogados, en relación a la figura de abogado del niño. Y le vienen dando intervención no solamente con participación, sino también reconociéndole el patrocinio letrado, que es muy importante. En otras jurisdicciones no, pero digamos, está claro que tanto el derecho a la participación del niño, obviamente el derecho a ser oído, y fundamentalmente la asistencia técnica, el artículo 27 de la 26061, cuando habla del abogado, dice todo proceso judicial y o administrativo. Por lo tanto, está claro que todos estos derechos que estamos hablando comprende no solamente el ámbito judicial, propiamente dicho, sino también administrativo, y por ende todo lo que tenga que ver con la mediación. Y ahí es un ámbito donde hay que avanzar respecto de esta participación activa del niño cuando está en juego un aspecto personal o patrimonial del niño. Sí. Dice Inés Medina. No sé si es para una pregunta. Inés Medina, no. El doctor Carlos Famiglietti es de Mendoza. Él más que una interrogación nos comenta que en Mendoza tuvieron habilitados los expedientes de fuero de familia para casos de excepción como alimentos y muy pocos casos de régimen comunicacional. Afortunadamente no están padeciendo muchos contagios, lo que ha permitido cierta normalidad, lo pone entre comillas porque es la nueva normalidad en el marco de esta pandemia. Y dice que el próximo 1 de junio se habilitan todos los expedientes de fuero. Bueno, les comento que acá en Tucumán... Todos los fueros, claro. Claro, porque depende de las jurisdicciones, se han establecido ciertos casos esenciales o expedientes judiciales y quizás en el tema de familia, donde menos inconveniente hay respecto de la viabilidad y la superación de esta discusión de la feria, en todo el tema de violencia familiar y violencia de género, porque ahí sí se habilita, o es propensa la justicia, siempre habilita. Pero en otras causas de familia, siempre hay que estar, y de acuerdo a la jurisdicción, viendo, discutiendo si habilitan la feria o no, y si es excepcional o no, porque en definitiva yo me quedo sometido al juez que me diga en ese caso, a su libre arbitrio, si habilita o no habilita. Entonces no es un derecho. Y por eso digo, acá el derecho que está involucrado es el acceso a la justicia, que lo tiene toda persona. Yo no puedo ir a discutir si me van a habilitar o no, en este contexto y en este tiempo, ya habiendo transcurrido esto, no puedo ir a discutir yo a la justicia si me habilitan o no me habilitan, porque estaría discutiendo, en definitiva, si yo tengo el derecho al acceso a la justicia. Y este es un derecho humano básico, fundamental de toda persona, y sin tener que recurrir a justificaciones, situaciones, expedientes de más importante, menos importante, etcétera, que podía haber sido interpretado en un contexto, por eso digo, inmediato de unos pocos días al inicio, pero que ya después no tiene justificación. Y es cierto, como decía en la pregunta, en este caso de Mendoza, cada vez la justicia va habilitando más, pero todavía no es una habilitación plena, que es lo que debe ser. Por lo tanto, esto de habilitar una cosa u otra, no. Es un contexto que me parece que hay que superarlo rápidamente. Así es. Bueno, doctor, le agradecemos profundamente su predisposición, su humildad. Son muchos los agradecimientos que tenemos acá. Luego le paso en privado, Doc. Hoy tenemos de la doctora Cano, de la doctora Mendoza,
y de varios más. Como son agradecimientos para su persona, les paso luego en privado. Esperamos estar en contacto, que esta charla no quede acá, sino que sean muchas más. La verdad, sí, seguramente, sí, sí. Sí, sí, con mucho gusto. Además, siempre agradecido yo en este caso con todos ustedes, del colegio y de los asistentes, y poder, digamos, analizar temáticas, digamos, nuevas que uno va incluso día a día, y que me parece que ahí está también el tema de estos debates y estos análisis, porque son realidades nuevas o componentes nuevos que se agregan a todas las temáticas ya existentes, y que es interesante este tipo de actividad y debate y días para plantear todas estas cuestiones, ¿no? Así que agradecido también yo, y seguramente pronto estaremos con alguna temática también de interés desde el punto de vista práctico. Gracias a ustedes y a todos.